Este es el episodio 365 de nuestro podcast The Journey, una conversación en liderazgo, cultura y creatividad. Mi nombre es Vidal y quiero agradecer el privilegio que me conceden una vez más de poder entablar este diálogo en un miércoles 8 de enero del 2020. Tuve el privilegio a mi llegada a Estados Unidos hace casi 30 años ya 30 años ya de este próximo agosto van a ser 30 años que puedo emigrar a Estados Unidos, y mi trayectoria ha sido principalmente académica, lo cual vine a estudiar, y mi primer año estudié inglés, pero ese verano, después de pasar aproximadamente unos 10 meses estudiando y sumergiéndome en la cultura y especialmente en el idioma, una de las maestras que estaban enseñando escuela de verano, lo cual yo me quedé ese verano también a estudiar, me invitó, me empujó, me alentó y me dio el valor para hacer un estudio bíblico en el Evangelio de Juan con los muchachos que se habían quedado ese verano a trabajar y a estudiar ahí en donde estábamos, en esa escuela privada. Era una escuela que se dedicaba precisamente a recibir estudiantes forenses de otros países para transicionarlos en el idioma, y era una preparatoria y cosas por el estilo. Entonces, estando yo ahí ese verano, tuve la oportunidad, y después de esa experiencia donde me vi forzado en hacerlo en inglés, cosa que no dominaba, cosa que fue algo completamente nuevo, en mi mente recuerdo y tengo la conexión con ciertos hermanos que conozco, ciertos misioneros de los cuales han servido en otros países y pasan por esa transición en el idioma. Es obvio que estoy hablando a muchos de ustedes, que ustedes conocen ese tipo de transiciones donde tienen la bendición de ser bilingües o bicultural, o muchos de ustedes inclusive dominan varios idiomas, de lo cual siempre hay una transición en todo ello. Bueno, para nosotros como familia hemos visto transiciones también, y digo transiciones porque tenemos el privilegio de tener 3 jóvenes adultos en nuestro hogar, o mejor dicho, adultos jóvenes. Me gusta enfatizar la palabra adulto antes que joven, porque luego se confunde y empezamos a perpetuar esta cuestión de la juventud o la adolescencia más de lo que debe de ser. Pero tenemos ya básicamente en 3 diferentes niveles académicos. El menor está terminando su preparatoria, la del medio está ya casi en su última etapa universitaria, y nuestra hija, la mayor, ya está en estudios superiores haciendo una maestría. Y todo esto para mí es relevante porque cuando veo en retrospectiva la cuestión de este mundo académico, especialmente en Estados Unidos, yo tuve el privilegio de ser parte de instituciones de las cuales la perspectiva de ellas, de las instituciones, era judeo-cristiana, era bíblica. Y rehúso y me siento un poquito nervioso en usar términos como escuelas cristianas, porque hoy en día usar la etiqueta de cristianismo o de cristianas o cualquier otra etiqueta o otro nombre religioso tiene muchas implicaciones, y la realidad es esta: estamos en un tiempo en el cual hemos visto a través de la historia que las instituciones que originalmente fueron establecidas, y hablo especialmente de las de estudio superior, estoy hablando instituciones académicas donde sus fundadores allá en los 1800, allá en cientos de años atrás, estamos hablando de generaciones y generaciones, esos fundadores precisamente veían su vida, veían la vida, veían el propósito de estas preparaciones académicas, como fue en mi caso. Cuando yo vine a estudiar a Estados Unidos, yo vine a una high school, a una preparatoria, donde cuando fue creada, cuando fue instituida, cuando fue fundada como una preparatoria para preparar personas jóvenes que sentían un llamado al ministerio. Todo eso ha cambiado radicalmente. Entonces, para mí esto es relevante hoy en día porque, otra vez, mis hijos están siendo educados en ese contexto, las instituciones están cambiando completamente, y parte de ese cambio de cierta manera es normal, no que lo apruebe, no que lo acepte y no que lo celebre, pero es normal porque la cultura está cambiando. Para nosotros como iglesia, y en mi caso al servir como uno de los pastores aquí en First Baptist en FAR, mucho del material que presento, si no es que todo el material que presento semana tras semana, inclusive día con día a través del podcast, semana con los sermones que predicamos, está basado en la página que están viendo en mi espalda, aquí en el lado derecho en la pantalla, de freebiblecommentary.org. En español es el comentario bíblico gratuito .org, que es el comentario del Dr. Bob Utley, donde nos presenta una fuente innumerable de recursos en cuestión de la interpretación de la Biblia, de estudiar la Biblia, de comentarios de la Biblia. Y el tema que estoy tratando hoy precisamente es la cuestión de las cosas que están cambiando, que lo relaciono con lo del domingo, porque el domingo introdujimos esta cuestión de la serie de los valores o los valores fundamentales de la iglesia, los cuales creemos que no cambian. El punto es este: el punto
punto simplemente es de que entre más cambio, entre más incertidumbre, entre más fragmentación hay en la cultura, sea académica, sea familiar, sea de salud, sea como sea, y es obvio, no tengo el tiempo a través de este podcast de hablar de todos los cambios que están sucediendo, pero son muchos los cambios que están sucediendo. Estos cambios creemos que son permitidos, llevados a cabo, causados, creados bajo la sombrilla, bajo el entendimiento de un Dios que es soberano. Y la soberanía de Dios es tal que en medio de todos estos cambios, fragmentaciones, algunos son positivos, algunos no son muy positivos, estos cambios es para recordarnos lo que es no negociable, que no cambia o que eventualmente no puede ser en un momento dado transferible. Y estoy hablando acerca de los valores de la iglesia. Ahora, el domingo introduje y hablé un poquito acerca de lo que es esa separación de iglesia y Estado para ilustrar mi punto. En el próximo podcast, Dios mediante, hablaré acerca de lo que la iglesia o cómo la iglesia ha cambiado, que es un cambio no bueno. Trágicamente la iglesia ha cometido algunos errores que son drásticos y que estamos pagando la consecuencia de ello. Hablaré de eso en el próximo, que es lo que está abajo aquí en la pantalla con respecto a lo que es la confusión entre justificación y en este caso del moralismo. Pero lo que quiero hablar por algunos momentos, regresando al mundo académico, que tiene que ver cómo el gobierno está legalizando o está aprobando o está presionando algunas instituciones académicas con respecto a la libertad de expresión, la libertad de su creencia, y especialmente porque el gobierno se nos olvida que en el plan original, en el plan no negociable, las instituciones, las culturas, en este caso otra vez los gobiernos, aquello que se le conoce como los magistrados, aquellos que fueron creados, en inglés es la palabra law enforcement, aquello que existe con el propósito para poder proteger, para poder nutrir y fomentar la santidad o la la cuestión de los valores de la vida, trágicamente hemos confundido todo eso. Y digo hemos porque nos incluye a todos. No estoy hablando nada más de los que están en la Casa Blanca o los que están en esos lugares de liderazgo. Estoy hablando de que en nuestro caso, al ser una nación en la cual practicamos la democracia y estamos en el año de elección presidencial, nosotros elegimos a esos gobernantes. Nosotros somos los que endorsamos y literalmente firmamos o autorizamos que estas personas nos gobiernen, nos dirijan, pero cuando la perspectiva ha cambiado y se nos olvida que el propósito del gobierno es precisamente para ejercer autoridad, y es una autoridad que está bajo autoridad suprema. Entonces la autoridad del gobierno, como la autoridad de la iglesia, como la autoridad de cualquier otra persona, hablando de doctores, hablando de maestros, hablando de padres de familia, todos sin excepción tenemos autoridad o influencia, pero todos sin excepción, todos tenemos una autoridad limitada. Entonces, cuando hablamos acerca del gobierno y empezamos a hablar acerca de esa separación de iglesia y Estado, lo cual nos hemos beneficiado de ello porque le da a la iglesia la oportunidad de ejercer el papel por el cual fue creada, lo cual, una vez más, lo voy a hablar un poquito más en detalle en el próximo podcast. Cuando hablamos del gobierno, su separación de la iglesia no debe de implicar, lo cual creo que lo estamos haciendo, no debe de implicar una separación de Dios. Y la separación de Dios, como lo ven en la pantalla, es que en lugar de ejercer autoridad, debajo de la autoridad de Dios, tenemos gobiernos que ejercen autonomía. Una autonomía en la cual, inevitablemente, trágicamente, nos lleva precisamente a cómo inició la historia. La historia inició a través de precisamente Adán y Eva, inició a través de la historia del ser humano, en lugar de ejercer la autoridad que Dios le había dado, porque recuerden que en Génesis, el hombre es puesto en el huerto para sojuzgar, para gobernar, para señorear la tierra. Y trágicamente el hombre decide o trata de ser igual a Dios. Entonces el hombre se mueve de una cuestión de administración, una cuestión de supervisión, una cuestión de usar su influencia y su autoridad para ser el reflejo y la expresión del Dios que lo creó, del Dios que le dio esa autoridad. Trágicamente lo distorsiona y de autoridad se mueve a autonomía. Estoy convencido que es donde estamos hoy en día. Estoy convencido que es el reto, conforme otra vez avanzamos a un año de elección, conforme tomamos decisiones a nivel instituciones locales, instituciones a nivel como la familia, a nivel como decisiones personales. El reto que yo veo y estoy viendo y voy a seguir viendo y vamos a seguir viendo es la confusión, ya sea por ignorancia o tal vez sea por conveniencia, de pensar que la autoridad, y otra vez, si pueden traducir esto que estoy diciendo de manera personal, yo cambiaría la palabra autoridad por libre albedrío, esa habilidad de decidir, la cual muchos argumentan que no la tenemos. Yo insisto que la tenemos porque la Biblia enseña que es uno de los distintivos que nos hace
tener la imagen de Dios, lo que sería básicamente la huella de Dios en nuestro ser. Fuimos creados a la imagen de Dios, semejanza de Dios. Entonces, traduzcan esta conversación en la habilidad que tenemos de tomar decisiones, y trágicamente esta habilidad de tomar decisiones la hemos confundido como autonomía. Y menciono esto porque esta habilidad que tenemos para decidir, que sería la influencia, la autoridad que tenemos, es algo que fue dado bajo la autoridad suprema, bajo el componente en el cual Dios la deposita en nosotros, con el propósito de que expandamos la fama del Dios que nos dio tal autoridad o tal habilidad de decidir. Yo diría inclusive, y tomo esto como un poquito de comercial o para recordarnos esto, que precisamente la salvación del hombre está basada en la habilidad que el hombre tiene de tomar decisiones, con la excepción de que en la salvación es la habilidad dada por Dios de decirle sí a Dios cuando Dios se hace presente, cuando Dios llama a la persona a salvación. Entonces, una vez más, al pensar otra vez para mí en instituciones académicas, pensar en la trayectoria de 30 años de caminar por esta nación y en lo personal, trabajar inclusive ahora con diferentes seminarios, instituciones académicas donde el Señor nos ha concedido mantener esa relación, yo regreso, yo invito, yo pido que oremos, porque este año de elección, esta temporada en la cual nuestros gobiernos continúan teniendo una influencia y un papel importante en cómo estas instituciones académicas están moldeando, están creando las experiencias de nuestros hijos, las generaciones que vienen detrás de nosotros. Oremos simplemente para que de alguna manera podamos como personas que abrazamos el Evangelio, abrazamos los principios bíblicos, abrazamos la mente de Cristo, recordemos que es desde manera personal como manera de institución, de manera de vivirlo en el hogar, como vivirlo en la vida pública o en la vida en la cual tenemos una esfera de influencia más grande, la meta nunca fue autonomía, la meta fue autoridad. Y entre más ejercemos la autoridad que está debajo de la autoridad de Dios, más vamos a evitar, más vamos a poder zafarnos de esta mentalidad de autonomía, de esta mentalidad de individualismo, de esta mentalidad de autosuficiencia, de esta mentalidad en la cual trágicamente nos está costando ver transiciones no saludables que eventualmente vamos a continuar pagando el precio por ello. Esta conversación la continuaremos el domingo, la expanderemos el domingo con respecto a la palabra de Dios. Solamente quería tomar unos minutos para recordarnos la importancia de ello, orar por nuestro gobierno, orar por las transiciones que están pasando a nivel militar, a nivel de los países en los cuales obviamente no tengo el tiempo para entrar en detalle de lo que estamos hablando, pero es obvio que estos son temas que todos estamos conscientes de ello por todo lo que está sucediendo y una vez más, la oración es simplemente que en medio de todo lo que sucede, en medio de lo que viene en el 2020, seamos la generación que dejemos de estar fomentando o confundiendo la autoridad que Dios nos ha dado con autonomía del Dios, del cual nunca podremos literalmente vivir sin Él o separarnos de Él, sino que es el Dios que nos llama a dependencia de Él en todo momento y bajo cualquier circunstancia. Mi nombre es Vidal, agradezco una vez más la oportunidad que me conceden de entablar este diálogo con ustedes. Tengan un excelente resto de la semana. Bendiciones.